Nada, chicos, ¿no hay preguntas? Qué aburrido enseñar. Bien. A ver, niños, entonces, ya que no tienen preguntas, empezamos clases. Ahora vamos a hacer, primero ustedes, hoy día vamos a hacer el sistema locomotor. Es decir, vamos a hacer lo que en el Lachman está como esqueleto axial, esqueleto apendicular, muscular y extremidades, ¿no? Entonces vamos a hacer 4 capítulos, ¿no? Entonces, es imposible que yo les enseñe todo, ¿no? No es imposible. Lo que yo tengo que hacer acá es intentar simplificar y motivarles para que lean el Lachman, ¿no? Que es el libro que hemos montado, ¿no? Entonces, por su parte van a tener que leer el libro. ¿Ok? Entonces, ya habíamos visto el disco trilaminar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y habíamos hecho y bueno, ahí en el Lachman nos dicen que vamos a empezar a hablar de lo que es ya por sistemas, ¿no? Entonces, el primer sistema que vamos a hablar es el sistema óseo, ¿no? Entonces, básicamente, y esto es como genérico nada más, ¿no? Recuerden que para hablar del sistema óseo lo vamos a dividir en dos, ¿no? El sistema axial y el sistema apendicular, ¿no? Entonces, el sistema axial va a ser el que está en la línea media, ¿no? El axis, ¿no? Y va a ser lo que está en amarillito, ¿no? Es decir, la calota, ¿no? La columna vertebral, las costillas y el esternón, ¿no? Y luego vamos a tener el sistema, ese sería el sistema axial, ¿no? Y luego tenemos el sistema apendicular, ¿no? Que básicamente son la cintura escapular, la cintura pélvica y las extremidades, ¿no? Genérico, no nos importa mucho, ¿no? Ok, entonces, nos despertaremos un poco. 4K. No hay donde estacionarse. No hay donde estacionarse. A ver, vamos muchachos de acá. Usted, doctora. ¿Qué es esto? Fuerte, rápido. La cavidad amniótica. ¿La que está atrás? ¿El celestito de acá? Ectodermo. Rápido tiene que ser. Bruja. Esto de acá, hija. ¿Eso es qué? El tubo neural. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Gabriela. Una vez más, Gabriela, y te voy a hacer quitar un punto al promedio, ¿sí? La que está detrás. ¿Qué es esto? ¿Todo esto qué es? ¿Lo que está en naranja? Parte, bruja, no escucho. Mesodermo. Detrás, negrito. ¿Qué está acá, en negrito? Silencio, bruja. Le estoy preguntando, oye, ¿usted qué te pregunta? Detrás, ¿qué es esto? Saco, la cavidad vitelina, ¿no? Muy bien. Entonces nos está mostrando lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, acá tengo el tubo neural, me están diciendo, acá tengo la notocorda, y el mesodermo lo habíamos dividido en partes, ¿no es cierto? De atrás hacia adelante. ¿Qué es esto, hijo? Mesodermo paraxial o somita, delante. Ayúdale para que te golpee. ¿Qué es lo que está adelante? Para ti, para ti. ¿Qué es lo que está adentro? ¿Es? Dime. Al lado, por fuera del mesodermo paraxial, ¿qué está? Bruja. ¿Qué? Ya, orgulloso me siento de ser su docente. Me demuestran que estoy en una clase de alto nivel. Mesodermo paraxial o somita, mesodermo intermedio, y luego viene el mesodermo de la placa lateral, que se ha dividido en sus dos hojas, que son la hoja parietal y la hoja bicetal, ¿no?
Parietalosomática, visceraloesplácnica. ¿Qué día se dividen las dos hojas? Silencio todos. Levanta la mano el que sepa por un punto. Vamos. ¿Me escucho fuerte? No. ¿Alguien que sepa? No, la vaculización empieza el día 16. ¿Ok? Entonces esto ya lo tenemos acá, ¿no? Entonces, supuestamente, muchachos, acá no tengo que enseñarles nada, porque ya saben todo. Esto ya lo saben, ya lo hemos hecho para el primer apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está mostrando ahorita? Nos está mostrando, pero acá tengo el tubo neural y acá tengo el mesodermo paraxial o mesodermo presomita, ¿no? Que habíamos dicho que este mesodermo presomita me iba a formar los somitas, ¿cierto? Esos somitas habíamos hecho, sí habíamos hecho, que esos somitas se iban a dividir en tres, ¿se acuerdan? ¿No? El esclerotoma, ¿qué más? El dermatoma y el miotoma. Y les había adelantado seguramente este somita, ¿no? Que se va a dividir en tres, el esclerotoma, el dermatoma y el miotoma. Y les había dicho que es las células, una parte que ahorita vamos a hablar, del esclerotoma, le va a formar los huesos. Aquí está con gorrito, se saca el gorrito y se va a mojar la cara al baño. Ok, entonces esto mismo, ¿no? Estoy agarrando y me están ampliando esta parte de acá. Miren, ¿no? Entonces tengo acá el tubo neural. Acá todavía este tubo neural, como pueden ver, este tubo neural no se ha terminado de fusionar. Todavía no es un tubo neural. Acá tengo los pliegues neurales que ya están por fusionarse. Qué bonito, ¿no? Acá tengo el surco neural, estos pliegues se van a unir, ¿no? Vimos, y estas células que están acá afuera, que son el ectodermo, ¿qué me van a formar? El ectodermo, todo lo que es la piel. La capa más superficial de la, solamente la capa más superficial de la piel, ¿no? Este de acá. Muy bien, ¿no? Y luego acá afuera tengo la notocorda que les he preguntado en el examen, no sé si a ustedes o al otro grupo. ¿Qué me forma la notocorda, les dije? Líquido que entra en las vértebras. Líquido, no. No líquido. El núcleo óseo del disco intervertebral, ¿no? Y acá tengo el mesodermo paraxial o presomita, otra vez. Tengo el mesodermo intermedio y tengo el mesodermo de la placa lateral, ¿no? Que se está dividiendo, dijimos, en sus dos hojas. La hoja parietal y la hoja visceral. Entre estos dos se está formando una cavidad, ¿no? Esa cavidad, vamos a ver, se va a llamar la cavidad extraembrional. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá tenía el mesodermo paraxial o presomita, ¿no? Ya habíamos dicho que, ¿qué día se forman los somitas? Día 20, ¿no? A partir del día 20, acá se van, que es día 23, se van a empezar a formar los somitas, ¿no? Entonces acá se está formando un somita. ¿Y qué es un somita? Un somita es que esas células se van a disponer, dice, de manera concéntrica, ¿no? Alrededor, de manera concéntrica, bien apilotonadas, van a tener características epiteliales, van a adquirir características de células epiteliales y van a tener la forma de una masita, una dona, ¿no? Un pequeño orificio central, ¿no es cierto? Y alrededor de este orificio se van a disponer las células rodeando este orificio. Esa masita, esa masa de células en un pequeño orificio se llama un somita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Entonces, esto es un somita. El mesodermo paraxial o presomita empezó a mostrar los somitas que vimos que se forman a partir del día 20 a velocidad de 3 por día, ¿no? Entonces acá efectivamente tengo que se me están formando los somitas. Muy bien. Entonces, miren, una vez que, otra vez, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto acá, hija? ¿El celestito? El epitelio. De acá hacia atrás, ¿vamos? ¿Sí? Esto, hija. El tubo neural. Muy bien. ¿Qué es esto de acá? La notocorda. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Tenía acá, imagínense, ¿no? El tubo que se está cerrando. Y acá tengo un somita. Se me acaba de formar un somita. Y luego ese somita, que era tejido epitelial, ¿no? Se me ha vuelto otra vez tejido epitelial. Va a empezar otra vez, de lo que era tejido mesenquimatoso, se vuelve en epitelial. Y después de ser tejido epitelial,
vuelve a adquirir características mesenquimatosas y entonces va a dividirse en tres. Uno va a ser en la parte, ¿no? Este es un cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, más o menos, un cuadrilátero en todo caso. Tengo una parte ventral, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que está abajo, ¿sí? ¿Sí? Una parte ventral. Tengo una parte dorsal, ¿no es cierto? ¿Sí? Ventral, dorsal. Tengo una parte medial y tengo una parte lateral. ¿Sí? ¿No es cierto? No necesito memorizarlo. Tengo una parte ventral, una parte dorsal, una parte medial y una parte lateral. Entonces ahí le llaman, y como no es exactamente un cuadrado, sino tiene unas zonas salidas, a esta le llaman el labio, ¿no? O borde dorso medial. ¿No es cierto? ¿Sí? El labio o borde está en el dorso medial. Esta es la región dorsal, esta es la región medial. Entonces el labio dorso medial. ¿Sí? Y este sería el labio ventrolateral. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Puedo preguntar? ¿Sí? Sí. Ok. Ventral, dorsal, medial, lateral. Muy bien. Entonces dice que la parte dorsal, perdón, la parte ventral, esta parte ventral, se me va a formar el esclerotoma. Parte ventral, esclerotoma. En la parte dorsal se me va a formar el dermatoma. Y en los dos labios, el labio dorsomedial y el labio ventrolateral, se van a formar los miotomas. ¿Sí? Fácil. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un esclerotoma, tengo un dermatoma, tengo un miotoma. Entonces, ¿qué dice? Hemos hecho esto virtual, ¿no? ¿Hemos hecho o no hemos hecho? ¿No hemos hecho? ¡Wow! ¡Qué terrible! Ok. Sí, digamos que lo hemos hecho. No, mentira, claro que lo hemos hecho. No me acuerdo. Entonces, este esclerotoma, ¿qué va a hacer? Este esclerotoma, estas células del esclerotoma van a formar, uno, los osteoblastos, que luego me van a formar hueso. Dos, van a formar los condroblastos, que me van a formar cartílago. Y también van a formar todo lo que es tejido conectivo, ¿sí? Tendones, articulación. ¿Okay? Entonces, estas células del esclerotoma, otra vez, ¿qué me van a poder formar? Hueso, cartílago. Hueso, cartílago, tejido conectivo. ¡Qué interesante! Entonces, profe, de esto de acá, o sea, de este esclerotoma que estamos viendo ahorita, se van a formar los huesos de mis brazos, los huesos de mis piernas, los huesos de... Sí. Acá estamos viendo cómo se van a formar los huesos. Este esclerotoma va a ser responsable de formación de los huesos. Va a ser también responsable, me dice, de los cartílagos. ¿No? Mira, qué interesante, ¿no? Huesos, cartílagos y tejido conectivo. El esclerotoma. Luego dijimos un dermatoma. Ahorita le pregunté a su compañera, creo que fue a esta bruja, ¿no? Y le mostré esto de acá. ¿Y qué me dijiste que formaba? La piel o la parte Y me dijo la piel, ¿no? Y volvió a cometer el mismo error, ¿sí? Entonces, la piel no la forma el ectodermo. El ectodermo solo forma la capa más superficial de la piel, lo que va a ser la futura epidermis. El resto de la piel, es decir, la dermis, la va a formar el dermatoma, que tiene origen ¿dónde? En los somitas, ¿no es cierto? En el dermatoma, que luego era un somita, que luego antes era mesodermo paraxial o presomita, que era mesodermo, ¿no? O sea, ¿de dónde tiene origen la dermis de la piel? Origen mesodérmico, entonces, ¿no es cierto? Y luego, entonces, ¿qué me va a formar esta capa? ¿Qué me va a formar el dermatoma? Me va a formar la dermis.
Oh, qué chévere, doctora, mojarse la cara. Sí, la de blanco. Sí, la queda usted sabe. Entonces, acá el esclerotoma ya estamos viendo huesos, miren, huesos, cartílago. El dermatoma que me forma, la dermis. ¿Y qué me forman los miotomas? Los miotomas me forman los músculos. El tejido muscular estriado, ¿no? ¿Ok, chicos? ¿Fácil? Facilísimo. Muy bien. Entonces, esto también lo hemos hecho. Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Lo que primero que va a pasar, que este tubo neural, ¿qué va a formar el tubo neural? ¿Qué va a formar? Vamos, chicos. ¿Qué? Ajá, sí. ¿Qué va a formar el tubo neural? ¿Qué? El sistema nervioso, el encéfalo y médula espinal, ¿no? Entonces, miren, este tubo neural, todo lo que está acá atrás, todo esto, ¿no? Me va a formar la médula espinal. ¿Y dónde está la médula espinal? Está rodeada en el agujero vertebral. Está rodeada de los huesos de las vértebras, ¿no? Muy bien. Entonces, miren chicos, otra vez. Este tubo neural, este de acá, este tubo neural, me va a formar la médula espinal. Entonces, ¿y cómo se forman las vértebras? Las vértebras que rodean, que protegen a esa médula espinal. Entonces, estas células del esclerotoma van a empezar a migrar y van a rodear el tubo neural. Estas se vendrán por acá, otras se van a venir por acá. ¿Y qué me van a terminar formando? Las vértebras. También la región externa de los discos intervertebrales, porque también van a invadir lo que es la nuca. ¿Sí me están entendiendo, chicos? ¿Sí? Entonces ya estamos viendo cómo se están formando las vértebras. Pero no solo eso, sino acá hay una zona, ¿no? Acá, otra vez, ¿no? Acá tengo el mesodermo paraxial o presomita, ¿no es cierto? Acá tengo el mesodermo intermedio y acá tengo el mesodermo de la placa lateral y eso la parietal y eso visceral. Entonces, pero miren, ¿eh? Entonces, acá tengo un límite, una zona. ¿Sí? Esa zona, una que en el asman está en verde, en la borda, una rayita ahí. Se llama la frontera somítico-lateral. Hay una zona que se llama la frontera somítico-lateral. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué les he dicho? Que las células del esclerotoma van a formar los huesos, ¿no es cierto? ¿Sí? Está bien, profe, van a formar los huesos, pero no entiendo, profe. Porque si... Ven, hijo. Ven. Apúrate, papito. Tengo que golpear, si no me siento aburrido. Entonces, niños, miren, ¿eh? Ok, doctor, me está diciendo ahorita que estas células del esclerotoma, acá, relájate, hijita. Acá está la columna vertebral, ¿no es cierto? ¿Sí? Y estamos diciendo, miren, acá está el tubo neural, ahí estaba la médula espinal. ¿Sí? Sí. Y acá al ladito estaban las somitas, ¿no es cierto? Sí. Formaron el esclerotoma, profe, claro que sí. Y luego me ha dicho que se van por detrás y claro, me forman parte de lo que es el cuerpo vertebral, ¿no es cierto? La apófisis espinosa, ¿sí? Otras se van por delante y me forman el cuerpo de la vértebra y me rodean la médula espinal, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿cómo, profe? No entiendo. Acá están, acá, doctor, acá, profe, acá están los somitas, profe. ¿Y cómo me va a decir usted, profe, que este somita de acá me va a formar el hueso de la mano? ¿Cómo, profe, este somita de acá, profe? ¿Cómo este somita de acá me va a formar el hueso del pie, profe? Entonces, para eso tenemos, ¿qué es lo que pasa? Estas células, estas células, es que acá hay una frontera. ¿Qué les dije, se acuerdan? Voy a repetir, siéntate, ahorita te voy a volver a llamar. Entonces, acá tengo el tubo neural, ¿cierto? ¿Sí? Que hicimos que forma la médula, el encéfalo, el sistema nervioso central. Acá tenemos el mesodermo intermedio. ¿Qué decir que forma el mesodermo intermedio? El sistema urogenital, ¿no? Las gónadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Y luego tenemos el mesodermo de la placa lateral, que se va a dividir en dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral. ¿Qué forma la hoja parietal? Forma la pared del cuerpo. La pared del cuerpo. Pero, profe, a mojarse.
En la pared del cuerpo, profe, también tengo huesos. ¿Cómo se formaron de mi compañero sus huesos de la mano, profe? Es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que acá les he dicho que hay una frontera, ¿no es cierto? La frontera somítico-lateral. ¿Qué pasa? Estas hembras del esclerotoma, que les he dicho que van a migrar y van a rodear el tubo neural para formar las vértebras, algunas de estas células, miren estas celestitas, ¿no es cierto? Están cruzando la frontera somítico-lateral. Y al cruzar la frontera somítico-lateral, se me están metiendo en la hoja parietal. La hoja que va a formar la pared del cuerpo. Y ahí me van a formar los huesos de la pared del cuerpo. ¿Se ha entendido, niños? ¿Sí? Igual pasa en las células del miotoma. Mira, parte de las células del miotoma cruzan la frontera somítico-lateral. ¿Me han entendido, chicos? ¿Sí? ¿Se han entendido? Ahí los voy a coger en el examen. Ok, muy bien, seguimos. Entonces, ¿qué tengo, niños? Tengo acá el esclerotoma, el esclerotoma. Y hemos visto ahorita que el esclerotoma va a empezar a rodear el tubo neural y me va a formar las vértebras. No solo va a formar las vértebras, sino por ahí también está la porción medial de las costillas, ¿no? Sí, también va a formar las costillas. Luego se va a meter por acá, ¿sí? Y en su trayecto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ya, chévere tu nombre. Pero hay que afeitarte. Entonces, estaban acá, me formaron las vértebras. Las que están por acá me forman parte de las costillas, ¿no? Ahí, ¿cómo se llama eso? El mesodermo. Hay dos tipos, se dividen. ¿Cómo? Primaxial y adaxial, ¿no? Eso ya lo vemos después. Primaxial, me forman la porción primaxial de las costillas. Luego empiezan a migrar hacia meterse, ¿no? Empiezan a migrar acá, y se meten en la pared del cuerpo. Y cuando se están migrando acá, están formando las costillas. Están formando las costillas y ya luego se meten en lo que va a formar la pared del tórax, que es el mesodermo de la placa lateral. ¿Se entendió, niños? Muy bien. Siempre pierden abajo. ¿Ok? Pero no solo va a pasar eso, sino también van a ocurrir cambios en el dermatoma y el miotoma. Entonces dijimos dónde estaba el miotoma, estaba en los labios, ¿no es cierto? En el labio dorso medial y en el labio ventrolateral. Van a migrar estos labios y se van a poner por debajo del dermatoma. Y al migrar y ponerse por debajo del dermatoma, me van a formar una estructura que se llama el dermatomiotoma. Y estos, la dermis y la porción muscular, van a migrar juntos. Ok. Listo. Ok. Va. Eso ya les había enseñado, así que así solo repaso. Okay. Ahora, también habíamos visto las células de la cresta neural, ¿seguro? ¿Sí? Les había dicho que las células de la cresta neural se consideraba la cuarta capa germinativa. Forma muchas cosas. Entre ellas les dije la parte del viscerocráneo. De eso vamos a hablar ahorita. Va. No quiero. Me voy a saltear. Ok. Entonces, niños, ¿qué nos dice? Entonces, hoy día ya hemos visto de dónde se forma el hueso, ¿no? Todos los huesos, pero parte del hueso. Ok. Entonces me están diciendo ahora cómo es. Esto lo van a hacer profundamente en esto, ¿no? No es nuestro capítulo. Pero básicamente recordar entonces cómo se forma huesos, ¿no? Entonces tenemos, dice, dos tipos de osificación. La osificación intramembranosa y la osificación endocondral. ¿Cómo es la osificación intramembranosa? Nosotros tenemos huesos planos y huesos largos, ¿cierto? Entre los huesos planos, por ejemplo, tenemos el cráneo. Vamos a ver un poquito el cráneo. Acá tenemos un cráneo, ¿no es cierto? ¿Sí? El cráneo nosotros lo vamos a dividir en dos.
el viscerocráneo o esplacnocráneo y el neurocráneo. ¿Sí? No, hay que... Ya, olvídense de todo lo que hemos dicho. Párense, muchachos, párense. Cojan el techo. Antes era más rápido, para desestresarnos tomábamos pasitos, ¿no? Más divertido eso. Ya, tomen asiento, niños. Entonces, muchachos, ¿qué les he dicho? Que tenemos entonces el cráneo. Ahora nos olvidamos de lo que hemos hecho ahorita y vamos a hablar del cráneo. Entonces, cuando hablamos de un cráneo, nosotros vamos a dividirlo en... Me hablan de cráneo, embriológicamente lo divido en dos. El esplacnocráneo o viscerocráneo. El esplacnocráneo o viscerocráneo me forman los huesos de la cara, ¿sí? Y en el neurocráneo, ¿sí? Entonces, tengo el esplacnocráneo o viscerocráneo y tengo el neurocráneo. El esplacnocráneo o viscerocráneo me forma los huesos de la cara. Y el neurocráneo me forma lo que es todo lo que rodea la bóveda craneal. ¿Ok? Ahora, el neurocráneo, tengo el esplacnocráneo y tengo el neurocráneo. El neurocráneo lo vamos a dividir en dos. Se va a dividir el neurocráneo membranoso y el neurocráneo membranoso o neurocráneo intramembranoso, que es lo que forma los huesos planos del cráneo. Y tenemos otro que es el condrocráneo o cráneo cartilaginoso, que son los huesos de la base del cráneo. ¿Sí? ¿Sí me han entendido? Sí. Ok. Entonces, tenemos el esplacnocráneo y tenemos el neurocráneo. Hemos dicho ahorita que en el neurocráneo tenemos el neurocráneo membranoso, ¿no? Que está formado por los huesos planos del cráneo, ¿no? Esos huesos planos del cráneo, que son, ¿no? Están acá los dos frontales, estamos hablando de un membrancito, tiene dos huesos frontales, ¿no es cierto? Todavía no se han osificado, no solo es uno. Tienen dos huesos parietales, tienen la porción escamosa de los huesos temporales, tienen el hueso occipital y la porción basilar del hueso occipital, ¿no? Entonces, esos huesos planos del cráneo, esos huesos forman el esqueleto, ¿qué les he dicho? El neurocráneo membranoso. Ese neurocráneo membranoso, que es el que está acá en morado, tiene la característica de tener osificación intramembranosa. ¿Qué quiere decir osificación intramembranosa? Quiere decir que de frente, en la dermis, empiezan a aparecer espículas. ¿Sí? Así, empiezan a aparecer espículas. Y estas espículas cada vez se van adheriendo más, espículas, y me van formando de frente el hueso. ¿Sí se ha entendido? Sí. Esa es la osificación intramembranosa o membranosa. Ocurre por la formación de espículas directamente en la dermis. Pero también tenemos la osificación cartilaginosa o osificación endocondral. ¿Cómo es la osificación endocondral? Que por ejemplo, que se da en todos los huesos largos, que se da en el viscerocráneo o esplacnocráneo, no en todos, pero en la mayoría de los huesos, se va a formar esa osificación. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a formar primero un cartílago, ¿no? Entonces, primero vienen los condroblastos, ¿no es cierto? Me forman tejido cartilaginoso. Después de que se ha formado tejido cartilaginoso, no requiere sangre. Cuando viene la sangre, normalmente sexta, octava semana, cuando viene la sangre, en esta sangre se activan los osteoblastos, y entonces recién este tejido cartilaginoso
empieza a convertirse en hueso. Y luego recién se osifica. ¿Sí? Esos son los dos tipos de osificación que tenemos. La osificación intramembranosa y la osificación endocondral o cartilaginosa. Ok. Entonces, ¿qué les dije? En la osificación intramembranosa, entonces se me formaban pequeñas espículas, se iban adheriendo las espículas directamente en la dermis y me formaban de frente hueso. Ok. Y también tengo la osificación endocondral o cartilaginosa, que se da en los huesos largos. ¿Qué pasa? Primero se forma cartílago. Tengo este tejido mesenquimatoso, ¿no? Y en este se va a formar cartílago. Y los condroblastos forman cartílago. Los cartílagos se alimentan por difusión, no requieren vasos. Llegan los vasos sanguíneos, se activan los osteoblastos y finalmente se forma hueso. Ok, listo. Muy bien. Ahora sí, cráneo. Entonces, en el cráneo, habíamos dicho otra vez que el neurocráneo tengo en el cráneo el neurocráneo y tengo el viscerocráneo o esplagno cráneo. Les he dicho esto, no voy a repetir. El neurocráneo se divide en dos, ya les enseñé, base de cráneo, muy bien. Neurocráneo membranoso, ya les expliqué, sí les expliqué, ¿no? ¿Sí? ¿Requieren que revise otra vez? No, ¿no? ¿Qué es? Sí. Estoy cansado, muchachos. Que en la osificación intramembranosa se formaban espículas, ¿no es cierto? En los huesos planos, en lo que es el neurocráneo membranoso, neurocráneo intramembranoso, que esas espículas se iban adheriendo y que me formaban los huesos planos. Listo, ¿no? Luego me habla neurocráneo membranoso. Esto vamos a ver. Ok. Entonces este es un cráneo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero acá miren, ¿eh? ¿Se acuerdan? Ahorita una pausa un ratito. Entonces, nos olvidamos de lo que estamos viendo acá. Quiero que recordemos algo que hemos hecho ahorita. Si me preguntan, profe, ¿de dónde se forman? Ahorita van y yo estoy ahí en el hospital y estamos pasando visita y yo reconozco que uno de ustedes es mi alumno y otro profe les dice, ¿de dónde se forman los huesos? Y si no saben, les voy a golpear, ¿no? Y van, así, fácil. Los huesos, ¿qué me acuerdo? Me acuerdo de un somita, ¿no es cierto? Sí, me acuerdo de eso. Claro, un somita. Los somitas son parte del mesodermo paraxial, eso es el mesodermo. Se forman del mesodermo, el mesodermo forma el mesodermo paraxial, forma los somitas se dividen en esclerotoma, dermatoma y miotoma, ¿no es cierto? Y de ese esclerotoma se van a formar los huesos. Pucha, me hincharía de orgullo yo ahí. La verdad se van a olvidar, son asnitos, pero entonces, ahorita por lo menos sí se acuerdan eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Se formó del esclerotoma, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho ahorita? Dijimos que el dermatoma, que un somita, se formó el esclerotoma, el dermatoma y el miotoma, y que de ese esclerotoma se formaron se está durmiendo, todavía vaya a mojarse. Y que por eso no hay que salir el viernes en la noche, salga el sábado. Vamos, salvo que sean profes, ahí sí puedes ir, puedes viernes y sábado. Entonces, estábamos diciendo que el dermatoma se forma en el esclerotoma, el miotoma y el dermatoma, ¿sí? Pero, y les he puesto de ejemplo, ¿qué les he puesto de ejemplo? Les he puesto las costillas, ¿no es cierto? Les he puesto las vértebras, les he puesto las extremidades superiores, pero pendejamente no he mencionado la cabeza. Porque acuérdense ustedes que esta parte de esto espero que lo hayamos hecho. Cuando hemos hecho los somitas, les he dicho, realmente no sé, eso lo aclaraba más en los lagmas anteriores, en el 13, que los somitas, teníamos que los somitas realmente no se llaman somitas, ¿no es cierto? Sino, ¿cómo se llaman? Somitómeros, ¿no? Muy bien, somitómeros. Y que los somitómeros se dividen en dos, ¿cierto? Los somitas y los neurinómeros, ¿no es cierto? Entonces, atiéndame, niños. Los somitas y los ahorita estamos hablando de los somitas, ¿no es cierto? Estamos hablando de los somitas. Y dijimos que los somitas se van a dividir en tres: esclerotoma, dermatoma y miotoma, y me van a formar el músculo, la dermis y el hueso. Ok. Pero ese es
de la región cervical hacia caudal. En la región de la cabeza no se van a formar somitas. No, ¿por qué? Porque acá están los somitómeros, que son somitas, que son del cuello hacia abajo, y en la cabeza tenemos los neurinómeros, otro tipo de somitas. Esos neurinómeros, esos que me van a formar la cabeza, nunca voy a poder diferenciar el esclerotoma, el dermatoma y el miotoma. No. Estos van a actuar distinto. Estos van a poder formar unas células que generalmente derivan, ahora vamos a ver, que la cresta neural, van a tener la capacidad de formar tanto hueso, como tanto músculo, como tanto dermis. ¿Sí me entendieron? Chévere, ¿no? Ok, entonces, muy bien. Entonces, acá miren, me muestra un cráneo. Ok, me muestra un cráneo, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos visto ahorita. Ya me estoy cansando yo. El cráneo se divide, hemos dicho, en dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bruja, párate. Muy bien. El víscerocráneo o esplagmocráneo y el neurocráneo. ¡Ah, qué inteligente! ¿Cómo se divide el neurocráneo? El neurocráneo membranoso y el condrocráneo, o el cráneo cartilaginoso. Ahorita les expliqué, ¿no es cierto? Entonces miren, muchachos, qué interesante, porque acá nos dicen que acá tengo en celeste el víscerocráneo o esplagmocráneo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto lo vamos a profundizar más ahorita, o si no lo van a profundizar en su Lachman, creo. Este víscerocráneo o esplagmocráneo no se va a formar del mesodermo, no se forma del mesodermo. Este se va a formar de las células, o sea, el víscerocráneo o esplagmocráneo, a diferencia de los otros huesos del cuerpo, el víscerocráneo o esplagmocráneo se va a formar de las células de la cresta neural. ¿Sí? El hueso frontal también. Entonces les voy a explicar esto. ¿Cómo se los explico? Me voy a saltear hasta acá. Me hace recordar para retroceder. Ok. Entonces, rápido se pasa la hora, ¿no? Tenemos que hacer óseo, muscular y extremidades más. Si no lo das por dictado, ¿no? Entonces, miren, siempre dibujo ese embrión. 28 días. Ustedes también tienen la primera. 28 días. Entonces tengo una eminencia fronto, nasal, primero, segundo, tercero, cuarto, sexto arco faríngeo, eminencia cardíaca, sacolite clínico, todavía tiene una colite hasta el séptimo mes. ¿Sí? Día 28. Este es un embrión de 28 días. ¿No? Otra vez. Eminencia frontonasal. El día 28, ¿qué pasa el día 28? Se cierra el neurópodo posterior. Al cerrarse el neurópodo posterior se forma una placoda, que es la placoda óptica, que me va a formar la oreja, que sería por acá. Se forma otra, que es la placoda del cristalino, ¿no? Que va a ser el futuro ojo. Por acá adelante estaría una que no se ve, que sería la placoda nasal, ¿no? Se forman las placodas. Además, ya hemos hecho que los somitas se forman a partir del día 20, 3 por día. Pues más o menos ahorita tendría 24 somitas, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Creo que sí. Acá tendría los
somitas. Y el día 28 me aparece la cresta del miembro superior. ¿No? Que va a ser el futuro miembro superior. Entonces, ese es un embrión de 28 días, ¿no? Está igualito, ¿no? No. El mío está más chévere, creo, ¿ah? Muy bien. Entonces, miren, muchachos. Este es un embrión de 28 días. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué nos está confundiendo, profe? ¿Por qué se está saliendo? Todo confuso nos los ha hecho, profe. El primer aporte, porque así me has dicho, ¿no? Bruja. El primer aporte por su culpa no he entendido, profe. ¿Por qué se metió a epiblasto, a gastrulación primero? Ahora voy a hacer lo mismo. Pero es porque si no, no entienden crestas neurales. O creo eso yo, por lo menos. Ok, entonces, miren, acá tenemos un embrioncito, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué les he dicho? Que tengo acá unos arcos, ¿cierto? ¿Sí? Los arcos faringios. Muy bien. Entonces les he dicho que tengo arcos faringios y los he puesto 1, 2, 3, 4 y 6. El quinto desaparece. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos, a mojarse la cara. Los arcos faringios van a... ¿Se acuerdan cuando hemos hecho el que tenía acá? Se estaban formando el tubo neural. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no? Y acá ya se está por fusionar el tubo neural. Se fusiona el tubo neural. Y cuando se fusiona el tubo neural, tengo unas células, ¿no es cierto?, que se van a desprender, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Las células de la cresta neural. Y ahí en su lab han visto, y les iba a tomar en el examen también, no sé por qué no les he preguntado nada de las células de la cresta neural, que las células de la cresta neural tienen una migración ventral y tienen una migración, todos son azules. Yo cambiando de color así. Tapita roja me da para engatusarme, la verdad. Entonces, tenían una migración ventral y tenían una migración dorsal. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero ahí cuando leyeron rápidamente, decía que esa migración formaba, ahí seguro que han visto que formaba los huesos del cráneo, ¿no? ¿Sí? Sí. Y era del esplagmocráneo. ¿Qué pasa? Cuando existe, acá se está cerrando, se acaba de cerrar, ¿no es cierto? Acá estaba el tubo neural, ¿no es cierto, chicos? Sí. Cuando se empezó a cerrar, pues sí, ocurrió esa migración que les he dicho, migración ventral y migración dorsal. Pero acá, en esta estructura, donde no tenemos, acá tenemos los somitas, ¿cierto? Y acá no tenemos somitas, acá tenemos Neurinómeros. ¿sí? O neurinómeros. Nómeros. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas células de la cresta neural, esta migración de las células de la cresta neural, cuando ocurra, estas células que están migrando, pues van a migrar, cuando hagamos neuro, que rara vez ya lo hacemos, no vamos a hace tiempo, se forman los rombómeros. Y esta migración es por rombómeros y es una migración ordenada. Entonces, estas células de la cresta neural, que dijimos, ¿se acuerdan cuando acá está? Migran y forman los ganglios dorsales simpáticos, ¿no es cierto? Los ganglios preaórticos, las glándulas suprarrenales, ¿no es cierto? ¿Sí? La migración entérica, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Está en el Lachman eso. Bueno, no se van a acordar si no han leído. ¿Hemos hecho eso o no? No. Lachman, pasa con Lachman. ¿Quién tira de un Lachman? Ya no te sé ¿Cómo que lo lo vamos a tiro. hacer? Tercera semana. Ni siquiera tercera semana. Acá está. Página 78. A ver, fíjate, bruja. Página 78. ¿Quién tiene la? Busca en página 78. ¿Está o no está? Sí, hemos hecho entonces. ¿Sí o no?
Entonces, sí hemos hecho. Entonces, niños, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que estas células de la cresta neural, migran. ¿Y dónde se meten? Se meten en el núcleo de estos, ¿cómo se llaman estos? Arcos faríngeos. Entonces, migran estas células de la cresta neural migran, se meten en su núcleo, se meten en su núcleo. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaron? Pasó que esas células de la cresta neural se metieron en el núcleo de estos arcos faríngeos. ¿Sí? ¿Se han entendido? ¿Sí? Sí, muy bien. Y luego, ¿qué pasa con estos arcos faríneos, profe? Vamos a ver. No necesitamos juntar clases, muchachos, ¿ah? No, pero es complicado también, ¿no? Me queda un dilema, de verdad. Pero por otra parte, si quiero exponer lento, no me da tiempo. Ya, vamos a correr. Ya. Entonces, eso ya no lo voy a explicar. Ya. Vamos a usar eso. Bien. Entonces, niños, a ver, tienen acá. Nos hemos ido un ratito del cráneo, ¿no? Y habíamos ido a esta semana 28. Y les había dicho que tenía acá los arcos faringeos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué? ¿Me habían entendido que habían adquirido un núcleo de células de la cresta neural? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar, niños? Este de acá es el primer arco faríngeo, ¿no es cierto? ¿Sí? No veo primero, segundo, tercero. El cuarto estará por acá y el sexto estará por ahí, tapado por esta evidencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces acá tengo el primer arco faríngeo. ¿Qué va a pasar con este primer arco faríngeo? Me parece con este arquito, ¿no? Este primer arco faríngeo se va a dividir en dos. Se va a dividir en dos. Acá está uno, ¿no es cierto? Acá está el primer arco faríngeo. Acá tengo el primero, segundo, tercero. ¿No? Primero, segundo, tercero. Este primer arco faríngeo se va a dividir en dos. Uno y dos. ¿Sí? Segundo, tercero. Este primero se va a llamar la apófisis maxilar superior. Y este segundo se va a llamar la apófisis maxilar inferior. ¿Sí? O sea, este arco faríngeo se ha dividido en dos. La apófisis maxilar superior y la apófisis maxilar inferior. La apófisis maxilar superior también se llama simplemente apófisis maxilar. Y la apófisis maxilar inferior le llaman también apófisis mandibular. Entonces, ¿qué va a pasar? Bien, se ha dividido en dos. Este arquito se le ocurrió dividirse en dos. ¿Y luego qué va a pasar? Esta apófisis maxilar superior, esta acá, esta que se ha dividido en dos, la maxilar superior va a irse por acá y me va a formar todos los huesos, pero no solo los huesos, sino también los músculos y la dermis, desde el ángulo del ojo hasta el ángulo del maxilar, hasta el ángulo de la boca. Todo esto de acá me lo va a formar la apófisis maxilar superior. Fácil, ¿no? Y en cambio, la apófisis maxilar inferior va a crecer por acá, se va a fusionar a lo del otro lado y me va a formar la mandíbula. No solo la mandíbula, sino los músculos asociados y la dermis de esta región. ¿Se entendió, niños? Rápido nomás. Entonces, es por eso, miren, solo he hecho una partecita, ¿no? He hecho esta parte, he hecho lo que es el maxilar superior y he hecho lo que es el maxilar inferior. Y el maxilar, acá que me dice, en celeste se va a formar de las células de la cresta neural.
general. Claro que sí, porque acabamos de ver que estos huesos, que son, hemos visto el víscerocráneo, esplagmocráneo, ¿no es cierto? ¿De dónde se están formando? ¿De dónde? Pero de los arcos faringios. ¿Y cómo consiguieron los arcos faringios posibilidad de formar hueso? Por las células de la cresta neural. Esas células que se metieron ahí y ahora me están formando tanto el maxilar superior como la zona, no solo, ¿no? Toda esta zona de hecho, ¿no? El marco cigomático, la premaxila, el hueso palatino, los nasales o húmeros. Todos estos huesos, ¿quién los va a formar? Los va a formar la apófisis maxilar, que era parte del primer arco faríngeo. Y el primer arco faríngeo, ¿de dónde recibió sus células? De la cresta neural. Igual que el maxilar inferior. Y también, no lo voy a relatar ahorita porque tendría que hacer todo otra vez, igual el hueso frontal. ¿Sí me entendieron? Entonces, estos tienen origen, como ahora han entendido, en lo que es el víscerocráneo. Lo que es el víscerocráneo se forma de las células de la cresta neural. En cambio, el resto de los huesos, de acá de la región posterior, el hueso parietal, acá dice la región escamal, la región escamosa del temporal, el hueso occipital, se van a formar del que ya conocemos. ¿Cuál es el que conocemos? El ¿sí? El mesodermo paraxial o presomita, que me forman los ¿sí? ¿Sí se entendió, chicos? Ok. Suturas y fontanelas. Acá hay suturas y fontanelas. Entonces, chicos, en suturas y fontanelas, es importante acá. ¿Por qué son importantes las fontanelas? Las fontanelas son muy importantes porque tienen mucha aplicación clínica. Cuando ustedes, el cerebro de un bebé va a crecer, el 60% del cerebro, el 40% hasta los 2 años, el 60% hasta los 4 años, ¿no? Y prácticamente el 80% hasta los 6 años, ¿no? Nuestro cerebro, cuando somos chiquitos, los bebés son cabezones, ¿no es cierto? El cerebro crece mucho, el cerebro crece bastante cuando somos bebitos, sobre todo los 2 primeros años de vida. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro, bueno, las fontanelas van a tener 2 fines, ¿no? Uno es, primero, en el momento del parto, ¿no es cierto? Porque el momento del parto, pues, lo más grande que tenemos es la cabeza. Entonces, la cabeza tiene que deformarse para poder pasar por el canal vaginal. Entonces, esa acomodación que hay de la cabeza para poder pasar por el canal vaginal va a ser porque las suturas y las fontanelas todavía no están osificadas. Entonces, eso le permite modelarse a la cabecita y pasar por el canal vaginal. ¿Sí? Pero también va a tener otra importancia. ¿Va a tener otra importancia en qué? En que cuando somos pequeñitos, cuando estamos creciendo, el cerebro crece bastante, crece muy rápido. Crece tan rápido que no le da tiempo a los huesos de crecer a la misma velocidad. ¿Sí? Entonces, los huesos no han terminado de crecer, los huesos están separados entre sí y no hay problema. Están separados, después crecerán, después se juntarán, porque le dan prioridad al cerebro. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, ya hay muchas enfermedades relacionadas, ¿no? Eso ya para el examen, ¿no? Okay. Entonces, tengo yo las uniones de los huesos, ¿no? Estos de acá son los huesos frontales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama esta sutura? La sutura metópica o interfrontal, ¿no? Esta es la sutura frontoparietal o coronal, ¿no? La sutura interparietal o sagital, la sutura parieto-occipital o lambdoidal. Entonces, eso lo han hecho en pregrados, ¿no? Y entonces, tengo tengo ¿cuántas fontanelas? 6, ¿cierto? 2 anterolaterales, 2 posterolaterales, la fontanela anterior y la fontanela posterior. Eso lo estoy relando. A mí me importan básicamente 2 fontanelas, son muy importantes. La fontanela anterior o fontanela metópica y la fontanela posterior o fontanela lambdoidea. ¿Por qué son importantes?
estas fontanelas son muy importantes porque... ¡Ay, qué calor! Hazme un favor, hijo. Ábrame esa puerta. Estas fontanelas son muy importantes porque cuando ustedes vean un bebito, van a ver, les traen un niño, su sobrinito, al primer paciente que examínenlo completito, vean. Y cuando vean la cabecita, van a cogerle acá. Así le van a hacer. ¿No? Y la mamá les va a decir, su mollerita, le dice. ¿No? Van a darse cuenta, ¿sí? Y todavía tienes. Que le van a hacer despacito, obviamente. Van a sentir que huesito, porque no hay huesito. Es un huequito que tienen acá. No cójanle a los bebés. Entonces, de repente, a sus novios también de repente tienen todavía. Entonces, acá hay un espacio que no tiene huesito. Ese se llama la fontanela anteriorometópica. Y si cogen un bebito chiquitito, menor de un mesecito, le cogen acá. ¿Sí me entiendes? ¿No? Van a encontrar un huequito que es puntiforme, es pequeñito. ¿Sí? Estas dos fontanelas son muy importantes. La posterior no es tan importante. La posterior, la labdoidea, generalmente mide 1 por 1 centímetro, chiquitita, sin importancia, no me interesa. Normalmente se cierran entre el primer y segundo mes. Wow, qué buena. La que me importa más... Aborto, sí, aborto, no. ¿No? ¿Sí o no? ¿Cómo se define aborto? Antes de las 20 semanas, ¿sí? O 500 gramos de peso, ¿sí? Y después de la unión de un óvulo y un espermatozoide, ¿se considera un ser vivo? No. Si no, aborto sí, aborto no. No se considera un ser vivo. O sea, cuando se junta un óvulo, eso es una gran discrepancia. Porque si ustedes agarran y dicen, profe, pero van a escuchar, hay varios debates al respecto, ¿no? La Iglesia Católica sí considera un ser vivo la unión de un óvulo y un espermatozoide, ¿no? Si ustedes agarran los defensores de algunos grupos, en Argentina hay bastantes grupos defensores, ¿no?, que consideran la unión del óvulo y el espermatozoide un ser vivo. Nosotros somos médicos, ¿no es cierto? Y los médicos sabemos la Organización Mundial de la Salud nos dice, ¿no? Entonces, ¿cuándo consideramos un ser vivo? ¿La unión de un óvulo y un espermatozoide es otro ser vivo? ¿Cuándo es? ¿La blástula? ¿El cigoto? No. ¿La mórula? ¿La blástula? Si no, cuando ya está por nacer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, está para 8 semanas. Desde el corazón. Eso es pro abortista la instalada. Del corazón, ¿a qué? El corazón se forma el cambio cardiogénico primario el día 19, el cambio cardiogénico secundario el día 21-22. O sea, ¿a las 2 semanas? ¿A las 3 semanas? ¿Cuándo? No, el primer latido. Primer latido. No, El primer no, latido, no. cuando puedes encontrar el primer latido o cuando hay el primer latido. El 28. Podrías encontrar con un superestudio el día 28. ¿Sí? No. Entonces, ¿cuándo consideramos nosotros? ¿Cuándo puedes sentir? ¿Cuándo se forma el tubo neural? La placa neural el día 19, ¿no? Y el cierre del tubo neural el día 28. ¿Podría ser ahí? O sea, ustedes deberían saber justificar el ejemplo. La OMS considera un ser vivo después de la implantación. El día 5 días y medio, ¿no? 6 días. Entonces, ustedes pueden hacer en teoría lo que quieran hasta el 6º día. Por eso es que se acepta la pastilla del día siguiente, ¿no? Porque si no, si tú consideras la religiosa, la definición religiosa, sí es abortiva la pastilla del día siguiente, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace la pastilla del día siguiente? Impide la implantación. Entonces va el bebito y no se puede implantar y se aborta, ¿no? Estrictamente católico es aborto, ¿no? OMS no es aborto. Ya, entonces, ¿qué estábamos acá? Entonces, chicos, tenemos un bebé y ¿qué les decía la fontanela anterior? Pues hay algunas cosas que ustedes, haciendo lo que eran con su escaso conocimiento, pueden salvar una vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa?
Existen muchas, van a leer ahí, ¿no? La craneosinostosis, ¿no? La rombocefalia, la plagiocefalia, ¿no? Pero una de las más comunes va a ser la craneosinostosis. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que esta que está acá es la fontanela anterior. La fontanela anterior se debe cerrar la semana 18, ¿no? O sea, la semana 18, a los 18 meses. Se debe cerrar a los 18 meses, es decir, al año y medio. Entonces ustedes vienen un bebito, lo examinan y no, qué bonito bebito. Ustedes agarran, es su mollerita. ¡Ah! Normalmente mide 4 por 2 centímetros en la vacunación. Agarran, palpan. No tiene. ¿Cuánto tiempo tiene? 1 año. No tiene mollerita. Entonces, ¿qué pasaría? Se ha cerrado. Y se ha cerrado esta. ¿A qué edad dice yo que se debe cerrar? 18 meses. ¿Y qué pasa si yo agarro? Van a agarrar ahora cuando cojan un bebito ustedes y van a encontrarle ahí un huequito. Ah, mira, sí, el profe ese no había sido mentiroso, sí tiene, así, dándole lo mal el pobre. Entonces despacito, ¿no? Y luego agarran y le cogen un bebé 1 añito y así van a darse cuenta que ese huequito está presente hasta el año y medio. Cada vez más chiquito, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes cogen un bebé menor de 1 año, 11 meses, le cogen su mollerita y nada? ¡Ah! No hay. Carajo, no hay. Entonces, ¿qué podría ser? Podría ser que sea C. Entonces, ¿qué pasa si se cierra? Si se cierra, eso es una craneosinostosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué les dije? Que el cerebro debe crecer rápido. Entonces, imagínense, el hueso está ya cerrado. Y entonces el cerebro es normal, pero el cerebro no puede crecer porque está enjaulado, está dentro de hueso. Entonces el cerebro quiere crecer y no puede. El cerebro empieza a sufrir. Entonces a eso hay que hacer el diagnóstico al toque, antes de que dé síntomas. Tan fácil como coger la mollerita nomás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? 18 meses. A los 18 meses un bebé ya está caminando, ¿no? ¿Sí? Ya está caminando. Entonces empieza a haber regresión, ¿no? El bebé, yo tenía mi sobrinito, profe, a los 6 mesecitos ya estaba sentándose, a los 9 mesecitos estaba gateando, al año empezó a pararse, empezó a decir mamá, papá, ya estaba 1 añito y medio, profe, ya estaba caminando solito, y de un momento a otro, lo que estaba diciendo mamá, papá, se empezó a olvidar de él. Ya no se paraba. Lo que estaban queriendo caminar, con las justas se paraba. Y luego ya empezó a gatear y empiezan a regresionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cabecita empieza a sufrir. Y entonces, ¿cómo se puede evitar eso? Con una cirugía. ¿Sí? Entonces, grave, es una cirugía complicada, es una cirugía difícil. Pero lo que importa, el pronóstico de ese bebé es mejor cuando hacen el diagnóstico más. Y es tan fácil como cogerle su muelle. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Acá están las posterolateral, medial, fontanelas. En las fontanelas es muy importante, eso me encanta preguntar en el examen, ¿no? Porque acuérdense, ¿de qué se ha formado en los huesos frontales? ¿De quiénes se forman? ¿Cómo pasa, doctor? Dentro de la... No muerte. Tú, el que estás volteando. ¿La fontanela anterior de qué se origina? De las células de la cresta neural. Y los huesos parietales, el mesodermo paraxial. Y justamente acá, en esta sutura, hay una relación muy interesante de un gen. ¿Qué gen es? Por un punto. No vale que lean. ¿Qué gen es? No vale, si están leyendo no vale. Ya. Para terminar esto. ¿Qué genial? Entonces, para terminar, tenemos el condrocráneo o esplagmocráneo, se va a dividir en 2. El precordal y el cordal. El cráneo cordal y el precordal se va a definir por la zona donde termina la notocorda, ¿no? Bueno, eso ya para el examen. Viscerocráneo, ya les enseñé esto, ya les enseñé. Esto no les enseñé nada. Listo, muchachos, nos vemos la próxima clase. Ay, viscerocráneo, columna vertebral. Perdón.
el cráneo.